Muy buenas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Encantado de hablar contigo, de ponerte cara, porque es la primera vez que nos vemos así cara a cara. Y bueno, no tan bien como tú, porque desde luego tienes un clima brutal, macho. ¿Que estás en el Caribe o qué? No, estoy en Castro Ventosa. Estoy aquí en Bueno, Valtuille, en la bodega familiar ahora mismo, que es donde sí. paso la mayor parte de mi tiempo. Y la verdad que tenemos hoy un día raro. Ha llovido mucho de noche, de mañana estaba que si llovía, que si no llovía, y ahora se ha quedado Sí. una tarde buena, pero con miedo que igual empiece a llover en cualquier momento. Bueno, aquí está lloviendo a mares, aquí en Asturias. O sea que, vamos, no pasa nada. Espero que no se ponga a llover porque da gusto ver ese clima. Además, como hay ahí unos árboles así como un poco tropicales detrás, ya te digo que puedes decir perfectamente que estás en la Ribera Maya, ahí tomándote un buen vino y disfrutando del sol. Así que Esta, bueno. esta palmera la plantamos mi prima Nerea, mi hermana Marta y yo en el año 98. Joder. Así que imagínate si Tiene ha llovido desde historia, ¿eh? entonces. Tiene 22 historia. años cuando plantamos esta palmera aquí, cuando estábamos haciendo la bodega nueva en aquel entonces aquí. Bueno, César, lo primero, gracias por muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente por aceptar mi humilde invitación a estar aquí en directo conmigo. Eh, bueno, porque hemos hablado mucho durante este tiempo y la verdad es que ha sido maravilloso todas las conversaciones que hemos tenido. Y porque, bueno, al fin y al cabo, sin conocerme de nada, que yo te lance ahí un mensaje a través de Instagram y que al final digas que sí, bueno, pues es un placer. Reconozco que yo te contacto porque un buen amigo aquí en Gijón, Nacho Álvarez, me dice, joder, tienes que intentar hacer un directo con César Márquez, porque es la gran promesa, una de las grandes promesas del vino en España. Imagino que esto te lo habrán dicho No, muchas veces, no, pero no, no, no es así, no es así. bueno, pues hay más gente que lo opina, ¿eh? Hay más Hay gente que, que lo opina. hay que trabajar para hacer cosas y seguir adelante, pero tener los pies en el suelo, sobre todo en los viñedos, y hacer un proyecto como nos gusta, pero no hay que pensar en esas cosas. Bueno, Hay que trabajar duro. sin duda está bien la humildad, pero bueno, algo habrá cuando los pájaros cantan así, ¿no? Y además, bueno, por algo será, ¿no? Bueno, la primera pregunta y obligada, como siempre hago en todos los directos, es ¿quién es César Márquez? ¿De dónde viene? ¿Por qué vino? Aunque en tu caso está bastante claro, pero bueno, evidentemente escucharlo siempre es un placer y por qué te vas por ahí, a pesar de que la tradición familiar es esa, pero de alguna manera tú también podrías haber hecho otra cosa, ¿no? Y un poco conocer al personaje, ¿no? A quien elabora al final estas maravillas que tenemos la suerte de tener en nuestras manos ahora. Bueno, pues al final yo soy un viticultor pequeñito en el Bierzo. Vengo de una familia de viticultores de Bierzo, Castro Ventosa, que somos viticultores ya 9 generaciones haciendo vino, ya desde 1752. Joder. Estamos ahora mismo aquí pues, en una bodega de Bierzo, que es una bodega con mucha historia, con muchos vinos, con muchas añadas, con mucha gente que ha pasado por aquí. Terrenos propios en Valtuille. Bueno, ya sabéis, la bodega familiar de Raúl Pérez, de mi tío. Sí. Y bueno, pues soy un viticultor inquieto, me considero inquieto porque, como digo yo muchas veces, para mí lo más fácil sería quedarme en la bodega familiar, trabajar aquí, pasar mi vida aquí, pero he tenido la inquietud en algún momento de hacer un proyecto personal, de explorar Sí. mucho más de lo que estamos haciendo. Y bueno, desde hace ahora 5 años empecé a hacer un proyecto personal, a la vez que sigo trabajando en la bodega familiar, que es donde paso la mayor parte de mi tiempo. Sí. Y bueno, y después de hacer vendimias fuera, en Argentina, de estar 7 años en la bodega de Raúl, pues me decidí al quinto, sexto año a empezar un proyecto personal. Bueno, la verdad es que eso está bien, ¿no? Es decir, yo creo que al final uno tiene que dejar su impronta e intentar dejarla, ¿no? Eh, ¿Y por qué un proyecto personal, además de bueno, pues la propia inquietud, ¿no? Es decir, eh, ¿qué punto era el que tú creías o veías o te apetecía darle a tus vinos que, por ejemplo, tu tío no hace o cualquier otro que hayas visto, ¿eh? Porque al final, hablar de Raúl, que yo tuve la suerte de conocerlo el año pasado y, bueno, claro, es la hostia. O sea, yo lo digo como lo siento.
en todos los sentidos. Y claro, que alguien diga, no, pero yo, aunque trabajo con Raúl Pérez, yo quiero hacer mis cositas. ¿Por qué? ¿Cuál es ese punto que César tiene o que César le quiere dar que no estaba viendo o que quería aportar, ¿no? Pues yo creo que una de las decisiones que me hace tomar hacer mi proyecto es que cuando trabajas con una persona que hace tantos vinos, tantas vinificaciones, tantas cosas diferentes y estás ahí trabajando tantos años, al final te acabas enganchando a esa forma de vida, esa forma de intentar hacer las cosas muy bien, de intentar hacer cada parcela en una botella, saber de dónde viene el origen de cada vino que te estás tomando, hacer pruebas que no sabes, cuando estudias, por ejemplo, enología, no sabes ni que existen cosas que empiezas a hacer cuando trabajas con gente así, al que tengo que agradecer pues, todo lo que estoy haciendo hoy en día. Y bueno, pues después de estar tantos años en su bodega, pues de probar, hacer tantas cosas, probar tantos vinos, conocer a tanta gente, te empieza a entrar el gusanillo de empezar a probar por tu cuenta, algo que se haga con tu nombre y explorar otros lugares diferentes a lo que a lo mejor estamos haciendo en la bodega familiar, que aquí también hacemos 60, 70 vinificaciones cada vendimia. Y te apetece explorar más, ya porque en la bodega familiar, por ejemplo, los viñedos son en Valtuille, que es para nosotros uno de los corazones más importantes del Bierzo, donde están asentadas muchos de los grandes proyectos del Bierzo. Sí. Pero yo me apetecía también hacer algo fuera de lo que es la bodega familiar, explorar viñedos fuera de Valtuille, a la vez que también trabajo en Valtuille, otros suelos diferentes, ya que en Valtuille mayormente somos suelos arcillosos, suelos arenosos, Sí. tanto rodado, pero a mí me apetecía también probar cosas en pizarra, cosas en caliza, es decir, cosas que nunca habíamos trabajado aquí en la bodega familiar. Sí que había trabajado con Raúl, pero tenía la curiosidad de probar a hacer vinos en lugares diferentes a lo que estábamos acostumbrados hasta aquel entonces. Perfecto, con lo cual, bueno, que es una característica habitual, sobre todo en estos jóvenes viñeros que hay ahora como tú. Terroir y terreno es lo que te interesa un poco para luego poder expresarlo, ¿no? Es decir, nosotros poníamos ahí un titular, ¿no? Que era meter paisajes o meter parcelas en botellas. Un hombre que embotella parcelas. Yo creo que es un buen nombre para ti. Y te vas entonces a hacer cosas, por ejemplo, ¿con qué empiezas? ¿No? ¿Cuál es el primer vino? ¿Cuál es la primera parcela de la que tú te enamoras? ¿No? Es decir, eso es muy también típico un poco de tu tío, ¿no? Es decir, también se enamora un poquito de ciertas parcelas y demás, ¿no? ¿Cuál es esa primera parcela en la que tú dices, esta es la que voy a hacer mi primer vino? Pues para buscar la inquietud, yo lo que buscaba básicamente era buscar lugares diferentes a los que trabajaba Raúl, básicamente, porque empezar un proyecto en solitario no es fácil y ya, como yo digo, yo sí me he lanzado a hacer un proyecto en solitario, pues pienso que ha sido un paso difícil, porque realmente para mí lo fácil es estar en la bodega familiar y olvidarme. Sin duda. Pero quería hacer algo aparte y lo que buscaba en ese entonces, después de trabajar con Raúl tantos años y hacer tantas parcelas de todo el Bierzo, buscaba sobre todo sitios donde no estuviera Raúl. Es decir, hacer cosas diferentes para que no solo sea así, pero haces esto, no, voy a buscarme un sitio y intentar hacer vinos de este lugar lo mejor posible que pueda e intentar expresar lo que has ido aprendiendo, ya sea de mi familia, de Raúl, de bodegas en las que he hecho vendimia o cosas que me gustan mucho de viticultores que hoy toman sus vinos. Entonces empecé buscando algo diferente y encontré aquí a 7 kilómetros de Valtuille una montaña, sí, muy chulo además, y es un lugar que se llama Pico Ferreira. Es una montaña que en la cara que da al noreste es cara de suelo de pizarra, y en la cara que da al suroeste, que las viñas están a 300 metros, para que nos hagamos una idea, del Pico Ferreira, es caliza y orientación suroeste. Entonces, vi que era un lugar que a mí me apetecía probar a hacer algo, altitud, suelos diferentes, orientaciones, un lugar de paraje pequeñito de unas 3-4 hectáreas máximo por cada paraje y que nadie sobre todo estaba haciendo vino allí. Entonces yo cuando llegué allí... O sea, llegas y te encuentras las viñas, sí, nadie estaba vinificando esas viñas. Sí, pero no, es decir... La primera añada que yo llegué a Pico Ferreira, que yo, por ejemplo, trabajo ahora mismo con viticultores, porque tengo algunas parcelas que estoy trabajando yo, pero yo lo digo, mi familia aquí en Bierzo son unos de los propietarios a lo mejor en Valtuille de más terreno en propiedad, son 85 hectáreas propias, pero cuando yo empiezo un proyecto en 2015, con 20 y pocos años, pues empiezas como puedes, a comprar uva en lugares diferentes y no tienes viña en aquel entonces. También digo muchas veces que no es un horror decir esto, siempre los viticultores son gente que hay que apoyar, son gente que también viven del campo y también digo muchas veces que
que a lo mejor con estas añadas que hemos tenido en Bierzo, desde el año 2016 que llega el mildiu, hay una Sí. en floración, empieza a llover mucho, la gente nos confiamos un poco, era una añada un poco extraña, pues lo que pasó en el año 2016, llegó el mildiu, por ejemplo, en la bodega familiar perdimos el 50% de la cosecha. En 2017 vino la helada y perdimos en el Bierzo el 80% de la cosecha. Y 2018 fue una añada muy difícil en la que llovió mucho en floración, estuvimos tratando todas las bodegas para intentar salvar la cosecha y salió adelante como se pudo. Entonces, yo empecé en el 2015 comprando uva y veo que no fue un error. Es decir, si yo hubiera comprado viñedo cuando empecé el proyecto, con estas añadas que han venido ya estaría arruinado y probablemente el proyecto no seguiría existiendo ahora mismo. Muy probable. Entonces, Yo, lo que busqué cuando llegué a estos lugares es buscar algo diferente. Empecé a trabajar con viticultores y sobre todo buscar algo donde no estuviera nadie. Lo que pasa que ahora Raúl ha empezado a trabajar allí también en Pico Ferreira. Le gusta. bueno, pero ya no puedes decir que fue el primero que llegó. No, Aquí ya se empiezan a invertir los papeles. no, Yo, pero compartimos muchas cosas. Compartimos muchas claro, cosas me porque imagino, me imagino. Yo, si me permites, César, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir hace un ratito sobre el tema sobre los viticultores, ¿no? Sobre ese afán que tiene, es verdad, hace poco se lo escuché, no sé a quién fue, pero también creo que fue en un directo, a alguien decir que, bueno, que había como mucha manía de estos viñedos propios, esto es mi viñedo, había como mucha manía y nos olvidaban muchas veces de la figura del viticultor y que luego alguien puede transformar esa labor muy buena de un viticultor en una labor muy buena en bodega para hacer un vino maravilloso compuesto de ambas partes. Y ya te digo, hace muy poco que escuché esa reflexión y dije, joder, pues es verdad, ¿no? Es decir, al final, ¿por qué tiene que ser por qué tiene que ser un compendio de todo cuando puede ser un complemento de personas sí, haciendo algo, ¿no? pero bueno, también es, como dices tú, una complejidad, pero empezar un proyecto no es nada fácil. Yo ahora Sin mismo duda. estoy trabajando parcelas, que hoy hemos estado excavando, haciendo poda en verde, estamos tratando algunas parcelas que yo trabajo, pero claro, yo también trabajo en una bodega que es grande, trabajamos 14 personas y estar allí todos los días a mí me quita realmente mucho tiempo. Entonces también Lógico. trabajo en mi proyecto con viticultores y yo realmente a mí me gusta trabajar con viticultores. Es una cosa que se ha hecho siempre. Pensamos que hace 20 años realmente el Bierzo vivía básicamente de grupos cooperativos y grupos Lógico. cooperativos eran viticultores particulares que vendían la uva a estas cooperativas. Y yo al Así final, pues es. mira, vas conociendo gente en zonas que son a veces inaccesibles o que no sabes ni que existen, conoces a la gente que hay detrás de esas viñedos y al final te enamoras para comprar esa uva e intentar sacar lo mejor posible. Así es, Y a, así y a es. mí me gusta mucho tener contacto con mucha gente, intentar decir cómo me gustaría que trabajara su viñedo para coger la uva y que a la parte de yo hacer un vino, pues él esté contento por la uva que yo le cojo y tener un Sin buen duda. trato y que la gente tenga confianza sobre todo. Bueno, pues es evidente que los buenos equipos también dan grandes resultados, ¿no? Entonces haces el primer vino ahí, añada 2015, 15, ¿verdad? 2015 y empiezo con muy poquito. Es decir, empiezo haciendo, el primer año empecé haciendo 4 vinos, 2015, pero un total entre los 4 vinos que eran unas 1.400 botellas. Yo quería Joder, o sea, buscar, nada. sí, quería buscar cosas diferentes, zonas diferentes y claro, yo pues como estaba empezando en 2015, lo típico, digo, ¿cómo voy a empezar ahora un proyecto? ¿Quién va a comprar mis vinos? ¿Quién va a comprar mis vinos? Voy a empezar poco a poco. Y empecé comprando casi nada, 800 kilos de la cara de pizarra, 400 de la cara de caliza y luego un poquito de blanco de Godello, que hice unas 600 botellas el primer año. Aparte de 400 kilos que me dio Raúl de una parcela del Rapolao. Uh-huh. Entonces empecé haciendo Pico Ferreira, 600 botellas primer año, Sufrigal 260, una barrica de 225, Sí. y luego del blanco unas 600 botellas que quería hacer un Godello y empecé a hacer un Godello. Quería buscar algo diferente, un Godello viejo, un Godello con cepas de 100 años, que es algo poco habitual, cepas que Uh-huh. están entre las viñedos de Mencía y Sí. escoger esa uva y meterlo entre una botella, que realmente la mayor parte de los godellos que existen aquí en el Bierzo son godellos de 30, 35 años como mucho. Entonces yo quería buscar ese godello centenario y por eso le llamo este vino La Salvación, que es la recuperación de Sí. esa uva blanca que está dentro de las viñas de Mencía. Muy bien, o sea que haces 4 vinos en esa primera añada.
siguiendo un poco la línea de lo que tú estás contando, ¿qué te aportó ese Godello con esas viñas tan viejas? ¿Cuál es esa diferencia? Es decir, ese vino que haces con ese Godello en en viñas centenarias, ¿qué tiene que no tienen otros Godellos? Al final también lo de la salvación, el primer año fue algo que no pensaba yo que iba a empezar así. La idea era hacer un Godello diferente, pienso que es un clon diferente, es un clon de racimo muy pequeñito, madura mucho antes, pero los vinos siempre suelen ser mucho más elegantes y tienen otros matices. Es un clon de Godello que realmente cuando empieza a estar ya demasiado maduro se pone dorado de todo, en vez de ser verde como los que estamos acostumbrados a ver. Y como te digo, empecé haciendo la salvación, el Godello, y fue suerte que tuve también en parte por una de las barricas que yo estaba elaborando de Godello el primer año, había sacado unos litros, porque habíamos empezado a hacer un vino, mi vecina de vinos Baltú y Elena, mi prima Nerea y yo, en el año 2014, un tinto y un blanco, y parte del blanco pues iba a ir de una barrica de Godello. Y yo le quité unos litros, imagínate, una barrica 400, le quité 40, 50 litros, y de esto que dejas el descuido, empieza a salir la flor. Y cuando fui a vaciar mi barrica de Godello, la que justo tenía también que era mía, que se había producido la flor, hostia, cuando hacía la mezcla quedaba genial. Y dije, bueno, venga. Y el primer año fue un Godello con flor, salió muy bien, gustó mucho, tuvo mucho éxito y ahí empezó un poco a funcionar lo que es hoy en día la salvación, que es el Godello que estoy haciendo ahora. ¿Te saca la flor habitualmente o eso fue el primer año? El primer año apareció ocasionadamente por un error mío en su día y un poco de descuido. Entonces seguí haciéndolo. El segundo año, a partir de esta época más o menos, las barricas al subir la temperatura empiezan a chupar un poco más, empezó a hacer y tuve flor también unos 3-4 meses en la salvación 2016. 2017 no tuve flor porque fue un año cálido y realmente la flor necesita unas condiciones, ya sean de alcohol sobre todo, pH para aparecer o no aparecer, y 2017 fue una añada muy cálida aquí en Bierzo, los halcones generalmente fueron muy altos, una vendimia un mes antes de lo normal y no tuve flor en 2017. 2018 fueron 2 barricas de 500, venimos con unas añadas bastante escasas en uva, el Godello al final aquí en el Bierzo también se está poniendo muy difícil, os ha puesto muy difícil estos años porque es muy difícil conseguirlo, es muy caro el kilo de uva de Godello y a veces pues te da un poco de miedo a arriesgar más. Entonces en 2018 no tuve flor tampoco. Y en 2019, ahora que ya tengo más cantidad de Godello, ya empiezo a tener flor ahora mismo en 2 barricas y estoy con ganas este año. Eso mola, estoy con ganas porque ya cuando trabajas un poco más tranquilo te puedes permitir hacer muchas más cosas, pero cuando vas un poco al límite de todo tienes que tener mucho más cuidado. Sin duda. Bueno, antes de que no se nos olvide, nos estaban preguntando por ahí qué estábamos bebiendo. Yo estoy bebiendo Parajes de este señor, Parajes 2018, y yo me imagino que tú estás bebiendo La Salvación, No. ¿qué estás bebiendo? ¿Estás bebiendo un blanco? Me estoy bebiendo un blanco de Rodrigo, Leirana 2009, Rodrigo Méndez de Albariño, Rías Baixas. Es el joven de la bodega, pero está brutal. Es decir, tiene ahora 11 años y está brutal. Al final es un gran elaborador de Riberas Baixas, de lo mejor que podemos encontrar hoy en España. Es increíble, por meter aquí una cuña con respecto a eso, qué bien envejecen esos blancos en botella, ¿eh? Son muy chulos. Es una pasada, ¿eh? Como los dorados. Si pruebas algún dorado de Marcial viejo, son la hostia. A mí me parece muy, muy, muy bueno. Una pasada, una pasada. Bueno, y los tintos, cuéntame, las vinificaciones que haces en los tintos, o esos primeros tintos, o cómo lo estás haciendo ahora mismo, qué tipo de vinificaciones haces, cómo diferencias unas de otras, es decir, cuéntame un poquito. Bueno, pues mira, la idea empezó el primer año, pues ya te digo, yo empecé haciendo tres vinos de 3 parcelas diferentes y un blanco. Y tampoco sabía muy bien por dónde iba a enfocar el proyecto, pero sí que tenía claro en hacer todo por separado, como aprendí siempre a hacerlo. Sí. Y los vinos realmente, el primer año fueron todos 100% raspón, que era lo que yo venía trabajando en la bodega con Raúl desde el año 2010-2011. Y bueno, pues cuando los hice por separado, los vinos estaban muy bien, los iba a mezclar y fue cuando el Barbas me dijo, no mezcles, saca por separado. Y digo, ¿cómo voy a sacar yo, que no me conoce nadie, ahora 3 tintos por separado, un blanco? No mezcles tal cual. Y bueno, pues empecé haciendo así, las 3 parcelas por separado. Iba a hacer un básico ya, que eran 1000 litros que tenía aparte. Embotellé los vinos y saqué el Rapolao, Pico Ferreira y Sufreira.
iba a sacar un básico que es lo que soy paraje, lo que tú estás tomando, Sí. pero lo que embotellé, que lo tengo embotellado, no me convencía. En aquel entonces vino algún amigo por aquí y me dijo, esto va muy diferente a lo que has embotellado de como parcelarios. Y le di tantas vueltas a la cabeza que no lo saqué al mercado. ¿Y En 2000, lo sigues teniendo o qué? sí, lo sigo teniendo, el paraje es 2015. Yo sabía que iba a ganar dinero con ese vino, pero iba a perder mucho el proyecto de credibilidad cuando estás empezando. Y yo pienso que un proyecto, sobre todo cuando tiene que estar empezando, tiene que ser muy bueno, porque si no es muy difícil la continuidad. No te Entonces quepa duda. empecé con 1.300 botellas y el segundo añada, pues ya empecé a darle muchas vueltas a la cabeza de cómo había empezado la cosa, y con la zonificación que se empezaba ya a hablar aquí en Bierzo, que nosotros, por ejemplo, en la bodega familiar lo llevamos haciendo ya desde 2003, la zonificación. Con la zonificación que se empezaba a hablar de que se iba a hacer aquí en Bierzo, pues yo empecé a enfocar ya mi proyecto, ya que estaba empezando la zonificación de Bierzo. Entonces empecé a coger uva en muchos más pueblos que lo que era Valtuille y solo la parte de Picoferreira y Sufreiral. Empecé en más pueblos y saqué en la añada 2016 un vino de pueblo, de mi pueblo, un vino de Bierzo, de región, que es el que tú estás tomando, Sí. y los 3 parcelarios y otro parcelario que se llama El Llano, más el blanco, 7 vinos en 2016. O sea, incrementaste en 3, casi el 100% de incremento. Sí, pasé el proyecto poquito a poco, pasó de 1.300 botellas a 6.500 en la segunda añada. Bueno, no Y está bueno, mal. realmente había empezado a trabajar en Estados Unidos, empecé a trabajar en Inglaterra, estaba trabajando aquí ya desde el primer año con Almavinos en Sí, España, sí. con Eladio en Galicia, y bueno, pues al final iban apareciendo cositas, los vinos pues fueron funcionando bien, la gente yo creo que le gustaban y empezó a crecer un poquito más el proyecto. Y así en 2017 me embotellé 12.000 botellas. Entonces de estas 12.000 botellas pues existía ya un vino de región, vino de mezcla todo el Bierzo, un vino de Villa, uvas de solo Valtuille y 4 vinos de parcela, 4 parcelas dentro de una botella, que es lo que es el proyecto. Aparte del blanco, que es un blanco de Godello Viejo, en el cual todos los vinos que yo elaboro pasan un año en barricas. Todos. Y bueno, todos pasan un año en barrica, incluso parajes Incluido el o blanco, parajes, todos todos. un año en barrica. Todo es un año natural. Cuando el blanco, una semana antes de la vendimia del año siguiente, pues se vacían las barricas para embotellar, y los tintos, cuando pasa la vendimia, cuando realizo el prensado, es cuando vacío para embotellar. Barrica usada, me imagino, ¿no? Sí, barrica usada, siempre entre 4 y 10 vinos lo que tengo en la bodega. Realmente Vale. cuando se empiezan a comportar bien las barricas son al cuarto o quinto uso, son cuando empiezan a comportarse mejor. No, digo, imagino, porque al final aquí lo que hay esto es fruta, fruta, fruta. Aquí la barrica se nota, aporta lo que tiene que aportar y punto. Es decir, se nota la parte bueno, pues de la tipicidad de la varietal, del terroir, esto se nota. Es decir, aquí se nota que las barricas usadas, vamos. El vino que tú te estás tomando, la verdad que al final siempre queda un vino chulo, porque yo al final en Pico Ferreira, Bueno, sí, otra Sufreiral, vez para que lo vea la gente, parajes. Sí. al final en Pico Ferreira, Sufreiral y Rapolao, que son las parcelas que yo hago vinos de parcela, tengo uvas de diferentes parcelas. Entonces siempre hay una parcela que va a vino de parcela y otras parcelas que hay en estos parajes, pues como no pertenecen a Valtuille, no pueden entrar en vino de Villa, que es mi vino de pueblo de aquí de Valtuille, están fuera de Valtuille, y al final entran en parajes. Entonces parajes lo que tiene es que yo hago la mezcla de 9 pueblos ahora mismo de todo el Bierzo, altitudes desde los 450 a los 800 metros de altitud, y luego lo que entra en la mezcla, aparte de estas parcelas de todo el Bierzo, entran descartes de vinos de parcela, pero parcelas muy chulas que van a barricas de 500, que los trato, todas las parcelas que van en estos vinos, como si fueran para vino de parcela, pero que luego después de un año en barrica se mezclan. Entonces en este vino entran, imagínate, un 20% igual son parcelas del Sufreiral, un 20% pueden ser parcelas de Pico Ferreira, un 5% o 10% del Rapolao y luego un 50% parcelas de todo el Bierzo. En esta añada que estás tomando son 12.000 botellas, que es la tercera añada de a mí me encanta, ¿eh? No es porque estoy hablando contigo ahora mismo, pero me encanta. Me parece un vino redondo, de trago largo, fácil de beber, con esa fruta presente en continuo. Me parece muy chulo, la verdad. Me parece un vino súper chulo. Al final tenemos que tener claro que un proyecto, yo creo que tiene credibilidad no solo cuando haces una parcela que es la bomba. Es decir, un proyecto tiene credibilidad cuando tú tienes un básico bueno. Es decir, un básico es lo más importante de una bodega. Porque al final
Sí, sí, dime, César, dime. El 90% de tu público solo va a probar tu básico. Porque al final de las parcelas pues haces menos cantidad o vendes poquito aquí porque vendes más fuera. Entonces el 90% prueba tu básico. Y tu básico va a ser el que te va a criticar, este productor lo hace bien, este productor lo hace mal. Entonces yo pienso Es que verdad. lo más importante de un proyecto es tener un básico bueno. Porque hacer al Pues mira, final un vino de parcela bueno, si te lo curras un poco bien lo puedes hacer, haces 300, 500, 1000 botellas y ya está. Pero ¿y el resto qué? Tienes que hacer un básico bueno y luego las parcelas, pues estar ahí. sí, porque además el básico me imagino también que desde otro punto de vista, que es el económico, evidentemente también tiene una salida potente, tiene más salida, tienes más flexibilidad para hacer más en un momento dado y hombre, apoya desde todos los puntos, ¿no? Es decir, apoya desde el punto de vista económico, es un pilar, y luego es otro pilar clarísimo lo que tú dices, para dar saltos, ¿no? Es decir, para que alguien empiece, a lo mejor sin un gran riesgo, en un básico de una bodega, pero diga, aquí hay que probar otra historia. Porque Sí. lo que hay embotellado en el básico es un vino muy guay y quiero probar otro. Bueno, también esto es un básico que, digo básico porque es el vino de región, de Bierzo, pero Vale. aquí todas las parcelas que entran son viñas de más de 90 años, de entre 90 y 125 años de aquí de Bierzo. Todo viñas que yo he buscado a capricho, esto, no hay ninguna viña joven. Y todos elaboran las parcelas todas, que son 29 parcelas que entran en este vino, se elaboran todas por separado, raspones desde el 15% al 100%, maceraciones de 15 a 60 días. Y luego todas las parcelas pasan como si fueran a ser un vino de parcela por separado un año en barrica y después se conjuntan. Se ensamblan. Eso es, voy haciendo la mezcla de lo que me gusta más de Valtuille y lo que no me gusta a lo mejor tanto, pero que está bien, pues se baja a parajes. Entonces, al final también en el paraje se entran parcelas, que yo hago vinos de parcela, pero que no pertenecen a Valtuille. Entonces, lo que está en la línea muy alta, baja a la línea de región, barricas de 500 que están muy bien y la verdad que hacen un vino que queda muy bien y que yo pienso siempre que es lo más importante de un proyecto, es Sin duda. un vino básico. Está muy rico. La verdad es que a mí me encanta. ¿Estuviste en Argentina? Me contabas antes. Sí, con los Estuviste hermanos ahí... Michelini. Empecé Con allí en Zor. Michelini estuviste, ¿no? Bueno, ni tan mal, ¿eh? Bueno, de hecho creo que fui de los primeros contactos que tuvimos cuando empezamos. Ahora hay un cruce ahora muy fuerte de gente que yo conozco que está yendo a Argentina o están viniendo ellos. Sí, sí, Ahora sí. y eso es muy bueno para todos para aprender. Y yo fui uno de los primeros que fui a lo mejor en el año 2015. Empecé en Zorzal, en la bodega que tienen allí, la más grande, y a la vez, pues, ¿Eh? claro, al final cuando empiezas y ves que son gente como mi familia, gente cercana, gente abierta, tal, pues me llevaban a todos sus proyectos que tenían, Superuco, Milonguita, Passionate Wine, iba con Matías, fuimos a Chile, o sea que al final estuve por todos los lados y al final decidí volverme también en el año 2016. Estuve haciendo las dos vendimias allí, 15 y 16, y yo quería volver, pero luego ya en 2017 fue cuando ya me quedé más aquí en la bodega familiar, ya me tocó ya una responsabilidad más grande y ya empiezas a ir a ferias y no puedes viajar a lo mejor tanto como quisieras, porque al final, como dice mi tío, empiezas siendo viticultor en una viña, luego eres elaborador porque te gusta la viña y quieres hacer tus vinos y acabas siendo comercial. Pues al Sí, sí, final sí, sí. todas estas ferias que hay ahora por ahí, que tienes que ir viajando, te quitan mucho tiempo y no puedes a lo mejor irte a las vendimias que tú quieres hacer o que a mí me gustaría ir a hacer a muchas zonas diferentes. Está claro. Yo no sé si coincides conmigo, César, pero me da la sensación, bueno, yo tengo mucha familia en Argentina y tengo una relación muy importante con Argentina desde un punto de vista emocional y personal, ¿no? Porque no solamente tengo familia, sino que encima tuve la grandísima suerte de que me tocó trabajar allí, en mi trabajo, que no tiene nada que ver con el vino, y me tocó trabajar allí. Y tú cogí bueno, allí coger no se puede coger mucho, por lo menos verbalmente, ¿no? No sé, o sea, agarré un tremendo, bueno, pues cariño a toda la gente de allí y hice grandísimos amigos, ¿no? Y tengo una sensación de que últimamente parece que el vino argentino todavía ha cogido mucho mayor auge en España y la gente lo valora un poquito más. Sí, Es una pero sensación Sí, personal, ¿eh? pero también porque el estilo de Argentina ha cambiado mucho. Yo cuando fui a Argentina la primera añada a los Michelini no tienen nada que ver con un típico vino argentino que a ti te puedan decir hace 3 años, vino argentino, y tienes un concepto de vino argentino. Ellos hacen vinos frescos, vinos muy finos, hacen muchos vinos de zonificaciones diferentes, allí hay
suelo calcáreo, Ujú. es una pasada, zona también alta. Piensa que allí la zona de Valle de Uco, en Gualtallarí, están a 1400 metros de altitud. Sí, 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 es la O sea, ¿qué hostia, sí. tal? Entonces, lo que ha pasado en Argentina ahora es que hay un cambio, desde mi punto de vista, hay un cambio de estilo de vino desde hace unos años para acá. Tú pruebas vinos ahora de ellos, de Zorzal, de Passione, de Gerardo, de Ale Vigil, de Catena Zapata, de Zucardi, de toda esta gente. De Catena probé yo uno hace poco y me encantó, tío. O sea, Vinazos, me son vinazos. Los flipé. vinos, de hecho, los vinos que hace Alejandro, pruebas un White Bones o un White Stones o cualquier gran enemigo. Yo me acuerdo probar al principio un 2009 y ya flipé, pero luego cuando pruebas un 2012 o 13 o más adelante, pues ves que es una finura en Argentina que no lo sitúas en Argentina ni de coña con lo que tienes pensado de los vinos de allí. Entonces están haciendo las cosas muy bien allí, muy bien, muy bien. Tienen un estilo que están comunicando al mundo. Vivimos en un mundo que yo creo que es inmediato, la gente quiere vinos para beber desde el principio. Antes Total. había más respeto, antes pues había gente que esperabas un vino para tomarlo 5 años y ese era el vino bueno, y hoy parece que el vino que cuando sale no está tan redondo, el público lo criticamos más y es un error, pero vivimos en un mundo inmediato y ese es el problema, y la gente Sí. pues está haciendo cada vez las cosas más finas, más elegantes, más fáciles de ver por este público, yo creo. Sí, yo creo que sí, pero mira, es muy importante la explicación que acabas de dar, porque no es una explicación habitualmente conocida, pero la realidad es que está pasando. Es decir, yo lo comentaba ayer por la tarde con un amigo mío de Argentina, precisamente. Es decir, porque él estuvo aquí hace poco y yo le comentaba, bueno, yo, aparte de Argentina, también por trabajo viajé mucho a Chile, ¿no? Y yo le decía, parece que en España, en aquella época, yo te estoy hablando del año 2008, 2010, por esa época. En aquella época me daba la sensación de que el vino chileno en España habría como llegado más, o que teníamos un concepto mejor sobre el vino chileno, y no peor, sino menos bueno sobre el vino argentino, o no había llegado lo suficiente, ¿no? Y sin embargo, ahora mismo sí tengo la sensación de que el vino argentino ha adelantado un poquito por la derecha al chileno, en España, ¿eh? Digo, del consumidor y demás, ¿no? Yo hace poco probé que era también el enemigo de un Chardonnay, el enemigo. A mí me encanta ese vino, me alucina. Muy O sea, me bueno. Pero bueno, gusta, también, me también gusta tenemos que mucho. tener. Sí, los vinos de Alejandro todos son muy buenos. Pruebas cualquier vino y son la hostia. Igual que los productores que te he citado, que tienen todos vinazos, los vinos de Catena, cualquier vino que tomes es la hostia. Pero también tenemos que darnos cuenta que todo esto es una inquietud y que al final venimos, que es una época. Es decir, hace 50 años que había grupos cooperativos aquí, es decir, había 5 o 6 cooperativas y nada más. Entonces al final es un tipo de vino y se acabó. En Argentina supongo que pasaría lo mismo, habría bodegas grandes y Yeah. llega un momento como aquí, que pasan los años, es como todo. ¿Cómo empiezas? Tú empiezas Sí, comprando una viña o plantando un viñedo. Empiezas plantando un viñedo, que al final le vendes la uva a la cooperativa. Como ha empezado mucha gente, o hemos empezado mi familia, que fueron sí, granelistas en los años 50, 60. Y tú, de ser un viticultor que vendes uva a una cooperativa, llega un punto que te decides hacer tus propios vinos. Entonces, empiezas a salirte a la cooperativa y a hacer tu propio proyecto. Pues esto, por ejemplo, es lo que ha pasado en Bierzo. Eran 5, 7, 9 cooperativas y de repente en los últimos 20, 25 años han surgido 75 bodegas particulares. Entonces, ¿qué pasa cuando surgen 75 bodegas particulares? Pues que cada uno tiene su estilo, su forma de entender su viñedo, su manera de hacer un vino, y empiezan a aparecer cosas diferentes y empiezan a evolucionar los proyectos, igual que está pasando en Argentina. Es decir, claro. es aparecer cosas nuevas y gente que quiere hacer cosas diferentes a lo que venimos bebiendo desde hace 50, 60, 70 años. Que no digo que sea malo, sino que es diferente a lo que a lo mejor ahora todo el mundo quiere innovar, hacer cosas de otro tipo de vino. Sin duda, sin duda, sin duda que es así, sin duda. Y además es una visión muy guay la que tú das, porque al final es verdad que el tiempo al final acaba situando las cosas un poco en el lugar lógico, en el lugar en el que avanzan otros, ¿no? Vale, ¿estuviste en Argentina? ¿En algún otro país estuviste haciendo cosas, César? Estuve en Chile con Matías Michelini, cuando ¿Eh? fuimos, y luego con Raúl he estado pues, haciendo cosas en Baga, en Portugal. Hemos traído uva, hemos hecho cosas. He estado con Raúl también pues, muchas veces en la zona de Ribera Sacra, en zona de León. Cuando hacía vendimia con él me tocaba estar en la bodega, luego tenía que ir a Ribera Sacra igual a pisar los depósitos, luego al León. Había días que te levantabas muchas veces a las 4 de la mañana, a las 4 no, a las 9 de la mañana a estar en la bodega. Hacías tu jornada, yo igual a las 5 me tenía que ir a Ribera Sacra
pisar los depósitos, volver, llegabas aquí a las 8 y cogías la uva para León, ¿sabes? Y muchas veces volver a las 4 de la mañana, a las 9 en la bodega, o sea, ¿qué tal? Y luego hicimos vino también en Burdeos, un proyecto que hace allí Raúl en el año... El de Peimelón, ¿no? Sí, allí yo fui 2 vendimias con él allí a vendimiar. Y bueno, sobre Lo todo... probamos aquí el verano pasado con él. Está brutal ese vino. Brutal. Sí, muy bien. Pero bueno, sobre La todo, hostia. aparte de estar en estos sitios, pues más que nada aquí en la bodega familiar, porque ya te digo, cuando llega la vendimia es un fuerte trabajo y sobre todo si quieres hacer vendimias tienes que irte en febrero y marzo y al final cuando tienes que ir a ferias y todo eso que es cuando más hay, pues es más complicado ahora poder viajar tanto. Está claro. ¿Dónde te gustaría hacer vino? ¿Cuál es ese sitio en el que tú dices, yo quiero hacer vino en esta zona? Porque creo que uno, que lo haría bien y segundo, que me lo merezco, porque es la zona para mí gurú. Yo creo que sí, si pudiera mañana ir a coger uva a algún lado, iría a Cangas de Narcea. ¿Ah, Al sí? final, sí, sí, Coño, porque tío. pienso que es una zona que yo fui, es decir, suena, pero hay muy pocos vinos de allí que realmente conozco tanto, aparte de dominio uruguayo y pocos más que he probado, pero es una típica zona que mi tío había empezado un proyecto allí y luego lo dejó en el año 2009 y me dijo Sí, siempre me que la zona consta. era, y me dijo siempre que la zona era la hostia. Y yo hace 2, 3 años me cogí el coche un día en Semana Santa y me fui a la zona de Cangas para ver lo que era, porque yo no conocía y la verdad que me quedé flipado. Y luego ya acabo de rematar un día que en un bar aquí en Ponferrada, en el Gundín, pedimos un blanco a ciegas, nos sacó un blanco de la hostia que era del año 2008-2009 y ¿Sabes era cuál de era? Cangas. Ibías se llamaba el pueblo. El pueblo era Ibias. Ibías y no sé si el Ibias, vino también Ibias, se llamaba Ibías. Ibias. Igual el Ibias, vino sí. se llamaba Ibías. Ibias. Y me quedé flipando. De hecho, lo estaba tomando con un amigo canario, que estamos haciendo un vino juntos en Arribes de Duero desde la añada 2018. Tenemos 2 añadas, las 2 añadas están... Una salió de barrica, no la hemos embotellado, la vamos a embotellar ahora, y la otra está en barrica, la 19. Pero sí que Cangas es la zona que realmente a mí no me gustan a lo mejor las zonas que va todo el mundo, sino ir a sitios diferentes e intentar hacer algo chulo. Es más agradecido que ir a donde está todo el mundo, yo Oye, pienso. pues te voy a ser sincero, tío. Para un asturiano que digas esto, para mí, vamos, me parece la hostia, porque yo creo que Asturias es a nivel vitivinícola, los asturianos somos los primeros que decimos que lo que se hace en Cangas es una mierda y desde aquí critico muchísimo que se diga eso. Lo digo abiertamente, esté quien me esté oyendo, porque no se puede partir de esa base. Porque la gran mayoría de la gente que lo dice tampoco ha probado nada. O no ha probado lo suficiente. Y oye, para mí es un orgullo que lo digas, César. Te agradezco mucho que digas esto. Es decir, A ver si encontramos un poco de uva por allí. a ver, es muy fácil. Tú no te preocupes. De eso Pero a ver si ya me puedo hablaremos. encargar yo. Pero Ya hablaremos. sí que es una zona que a mí me demuestra, me es como que algo, que no hay nadie allí haciendo cosas. Todo el mundo ahora Oye, pues va a Ribeiro, Ribera Sacra, que son la hostia. Ribeiro yo creo que es la zona que más potencial puede tener ahora mismo. Y no sé, a mí siempre me gustan las cosas donde a lo mejor no hay tanta gente, intentar hacer algo chulo de ahí. Al final, bueno, como he pues aprendido también que Raúl de cualquier cosa intenta hacer algo muy bueno, pues al final siempre tienes las ganas de intentar hacer algo con cualquier cosa bueno, de que momento la aparezca. comida y la cena del día que vengas a ver aquí ya está pagada. En cuanto nos podamos desconfinar, yo me junto ahí contigo. Casi lo tienes tú más cerca que yo, estamos ahí. Pero vamos, la comida y la cena de ese día la tienes pagada. Yo te invito para compartir contigo sobre todo y para darte las gracias por decir esto aquí Es en verdad, no es público. por quedar Porque bien. no, no, lo Está- sé, me consta estamos que no. haciendo un proyecto, un amigo mío de Canarias, Carmelo Santana, Carmelo Peña, en Arribes, y lo hicimos porque hicimos una vendimia juntos aquí en el 2016, congeniamos muy bien y él me habló de una zona y así de esto una noche, venga, compramos uva allí y es la excusa para vernos todos los años y que no solo quede nuestra juntanza en una vendimia. ¿Y con qué uva de Cangas te gustaría hacer algo? Albarín sobre todo. Alvarín, ¿no? Sobre todo Albarín, blanco de ahí sí, tiene que ser la hostia, zona ahí fresca. A mí, yo me he encontrado con cosas de Alvarín que me han sorprendido muchísimo. Es decir, yo hice un día una cata en directo que las hago muchas veces en Facebook, viernes tal, y lo hice con un fanfarria
pero totalmente fuera de añada, ¿eh? Es decir, no era lo que tocaba, en teoría, y me quedé flipado. O sea, yo que soy asturiano, ¿eh? Es decir, que al final siempre también tenemos mucha culpa de todo lo que ocurre con que no consumamos vino de aquí, ¿no? Y me quedé como, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Es decir, esto está tremendo. Y es un vino relativamente básico, ¿eh? Es decir, no estamos yendo a lo top de Cangas, ¿no? Y me moló muchísimo. Me moló muchísimo. Me seduce muchísimo el Albarinti, igual que a ti. Me seduce muchísimo la forma de envejecer que tienen, aunque no en teoría se hayan creado para ello, ¿no? Que es lo que me flipa también de los albariños que hablábamos antes, lo que me flipa de los vinos de Ribeiro, lo que me flipa de esos vinos que se han creado para una cosa en teoría y de repente lo tomas dentro de 10 años y dices, ¿tú qué es esto? Joder, esto es la hostia. O sea, La verdad que sí. Eso mola mucho, mola mucho, ¿no? Yo cuando tomé este vino con mi amigo Carmelo, que fue esta vendimia, fue un vino que lo probamos a ciegas y los dos nos quedamos mirando a la cara así. O sea, cuando tú miras a alguien y te quedas así mirando a la cara, es que hay algo. Y lo empezamos a hablar luego, hostia, pues tal cual, no sé qué, tal. Y a mí me quedó la Qué cosa chulo. esa de... Sí, sí. O sea, sí. Qué chulo. Oye, yo no puedo evitar preguntarte según qué cosas, ¿no? Ya sé que es una pregunta que puede ser también muy manida para ti, ¿no? No, seguro que no. Sí, seguro que sí. ¿Mete mucho la nariz, Raúl, en lo que haces? Te voy a ser sincero y la gente que me conoce lo sabe. Mira, yo cuando empecé el proyecto, en el año 2015, pues claro, pues tenía un poco de miedo así a la hora de vas a embotellar tus vinos, pues quiero saber si realmente es mi primera añada, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y sí que realmente la primera añada, cuando iba a embotellar los vinos, yo le dije, quiero que cates mis vinos a ver qué te parecen. Y digo, bueno, pues igual me echa una mano, hago una mezcla, hago los dos vinos y tal y cual. Y me acuerdo que nos juntamos, vino a probar los vinos y claro, yo digo, pues no, si me echa una mano con una mezcla y tal y cual, porque mi tío realmente mezclando es un crack. Y lo probó los tres vinos tintos y dice, embotellados por separado. Y dije, vale. Eso fue el primer toma que fue dentro de mis vinos. Luego en 2016 yo hice los vinos, es decir, yo hago siempre los vinos como yo creo, como ha sido, y siempre me gusta que los pruebe él antes de embotellarlos, siempre, eso sí, pero nunca me ha hecho una mezcla, jamás. De hecho, en el 2016, cuando yo empecé a hacer los primeros vinos, bueno, y esto lo dirá él, no es que lo diga yo por ser así, que muchas veces en muchas bodegas sí que toma decisiones, igual que en la bodega familiar, él tiene toda la parte final, todas las mezclas, siempre el paso más importante lo da él. Sí que fue mi proyecto en 2016 cuando yo le dije, mira, voy a hacer, ven a catar mis barricas, voy a vaciar y voy a empezar a mezclar los vinos, a ver qué te parece. Y le digo, mi idea es mezclar esto con esto con esto. Y él me dijo, solo fue esa añada, todo está de puta madre. Mezcla lo que más te guste para aquí y lo que tal, para allá. Y ya está. Y desde esa añada, que es decir, que ya me dio el paso como que estás haciendo tus vinos, me gusta lo que haces, está bien, toma la decisión de tu mezcla, que no te vas a equivocar. Entonces, desde esa parte yo ya tomé como tranquilidad, es decir, tienes que dar un paso adelante, si quieres hacer cosas nuevas, si quieres innovar, si quieres ser personal, tienes que tener tu personalidad. Lo que no puedes es, tienes que hacer tu mezcla que te guste para poder venderla, porque no hay cosa más difícil que vender una mezcla que a lo mejor a ti no te gusta. Entonces, en el 2016 fue cuando me dijo, mira, mezcla lo que tú veas que te gusta más para aquí, lo que no para el otro, porque los vinos todos están bien. Hice la mezcla y la verdad que quedó muy bien, empezó muy bien. Y en 2017, ya sin consultar con él, dije, ven a probar las barricas, ¿qué te parece? Voy a vaciar. Probó, ¿qué te parece? Muy bien, es una añada caliente, tal y cual. Hice las mezclas y ya está. Y a partir de este entonces, 2017, que ya te digo, que le daba a probar, siempre me gusta que los pruebe antes de embotellarlos, ver qué le parece. Yo lo entiendo perfectamente. En 2018 ahora los probó cuando ya estaban embotellados. Es decir, ya ni siquiera dije a ver qué le parecían y realmente le gustó la añada mucho. De hecho, el sábado pasado nos juntamos en su casa para hacer muchas mezclas de Castro Ventosa. Probamos unos 140 vinos diferentes de Castro Ventosa, de muchas barricas que hemos mezclado esta semana, vinazos. Va a ser una añada muy buena, la bodega familiar, de las 30 años que tiene la bodega, va a ser la mejor añada. 19, ¿no?
18, 18. vinazos. Estamos ahora empezando también ya a embotellar. Hacemos alguna parcela nueva ahora también. Y bueno, el sábado también los probamos en su casa, como te digo, después de probar todos estos vinos, pues probamos los míos que están embotellados ya hace 6 meses y realmente le gusta, pero realmente que él meta la nariz, no. Antes sí que al principio, cuando yo tenía un poco de incertidumbre, pues los probaba siempre porque yo quería saber qué pensaba, me estoy equivocando, no me estoy equivocando, pero ahora ya cuando... Al final mi proyecto es muy personal y a mí me gusta mucho que pruebe mis vinos, que me diga lo que piensa, esto está muy bien, esto está muy mal. No hay cosa mejor que un amigo venga y te diga, esto no me gusta lo que haces, esto sí me gusta, pero sí que me gusta que los pruebe y me diga lo que opine, eso por lo menos sí. Luego en la bodega familiar ya es diferente. En la bodega familiar yo estoy trabajando todos los días, intentando mejorar los vinos siempre, como he aprendido con él, intentar mucho más zonificar lo que es Valtuille, y luego al final nos juntamos, como te digo, como la semana pasada, y catamos los dos juntos. Él es el que toma la decisión y yo luego le digo si me gusta o no me gusta y igual cambiamos. Pero generalmente ahí compartimos mucho, pero ahí ya sí que él es el que tiene que hacer la mezcla, no como mi proyecto, Vale. que a lo mejor solo lo hago yo. Y de cara al público general, César, ¿es una ventaja o es una putada ser el sobrino de Raúl Pérez? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas buenas porque al final te abre muchos caminos y muchos importadores te han conocido hace años, que a lo mejor no trabajan con Raúl y les gustan tus vinos. ¿Sabes? Hay muchas cosas que es bueno y al final tiene cosas buenas de que tú trabajas con Raúl y aprendes lo que yo no hubiera aprendido probablemente en 30 años trabajando en una bodega por ahí o por mi cuenta. Es Sin decir, tú duda. cuando empiezas con una base muy fuerte de muchas parcelas, de muchos suelos, de trabajar con raspones, de trabajar siempre sin levadura, sin controles de temperatura. Es decir, empiezas con una base muy fuerte que te va a adelantar lo que van a ser tus vinos más adelante. Entonces, tiene esas cosas buenas que te ayudan mucho para hacer un proyecto. ¿Y qué tiene de malo? Pues nunca lo he pensado a lo mejor así, pero a lo mejor que muchas veces pues que tú eres el sobrino de tal y a lo mejor pues eso te incomoda un poquito, pero al final cuando tú estás haciendo un proyecto y haces cosas diferentes y tus vinos gustan a la gente y funcionan y el proyecto va creciendo y ves que los vinos se venden por cupos, es que al final no creo que la cosa se esté haciendo tan mal o solo sea eres tú, porque al final si eres tú vendes una añada, pero tú cuando llevas 4 añadas y estás doblando producción cada año y están Sin funcionando y duda. estamos ahora en 10 o 11 países, es que los vinos están bien y estamos repitiendo en todos los países, entonces tiene cosas buenas y malas, pero yo lo agradezco porque al final lo mejor que yo puedo compartir de estar al lado de Raúl es poder catar muchos vinos con él y aprender mucho conocimiento de muchas cosas que si no fuera así no me daría cuenta nunca. No, sin duda, sin duda. Vamos a ver, yo me autodeclaro clarísimamente fan absoluto de tu tío. Te soy sincero, ¿eh? Ya lo era antes de conocerle en persona y el año pasado tuvimos la suerte de organizar una cata aquí con él. Y después de conocerlo en persona, flipé 5 veces más. Es decir, no solo por lo que hace, que mola, en general mola mucho, sino por cómo conoce tan bien cada una de las cosas que hace cuando en realidad hace tropecientas mil. A mí me flipa ese tema, ¿no? De Sí, tu tío, no, ¿no? sí, conoce cada... Es decir, nosotros nos juntamos ahora y hacemos mezclas de Castro Ventosa, por ejemplo, y pasan 8 o 10 meses y lo ves, estamos catando esto, aquí habías mezclado la viña de tal con la viña de cual, se acuerda de todas esas parcelas que están en un vino, se acuerda que le metimos, aquel vino que dejamos, que era una base para tal vino, no sé qué, esto era, ¿sabes? Eso, después de estar en muchas bodegas, no es fácil. Pero No, no. cuando estás muy metido en tu trabajo y sabes detrás de lo que andas, al final estás muy centrado, muy centrado, muy centrado. No, es la leche. Pero bueno, yo creo que estoy enfrente de César Márquez, que cuidadito. No, soy Eh, una persona joven que está empezando a hacer un proyecto y nada ¿Cuántos más. años tienes, César? 32. Joder, Y al final, joder. pues, lo que hay es Pues que es... trabajar. Para las cosas, si no Sí. trabajas, no salen adelante. Por mucho que hagas, por mucho que estés, los vinos tienen que estar buenos y para eso hay que trabajar, innovar. Yo pienso que hay a veces una virtud de los proyectos que yo recomiendo a toda la gente que está haciendo un proyecto es zonificar mucho, porque zonificar mucho, como a mí me dijo, mira, Alejandro Vigil en Argentina, dice, si tú ¿Mm? haces 100 vinificaciones
en una añada estás haciendo 100 vendimias. Entonces vas a Sin aprender duda. mucho más conocimiento que una persona que solo hace un depósito al año y que pasarán 10 años y habrá visto 10 vinos que ha elaborado en su vida. Si tú haces 100, son 100 vendimias. Tu conocimiento es mucho más rápido para seguir adelante y para saber lo que pasa aquí, lo que pasa allá, un suelo, un raspón, una vendimia caliente, una vendimia fría. Entonces, eso te hace tener mucho conocimiento en poco tiempo. Si eres inteligente, tienes que trabajar mucho, tienes que trabajar muchísimo. Yo estoy prensando ahora muchas parcelas. Imagínate prensar 28.000 kilos con una prensa que solo entran 500. Ya, Pero es la es la única leche. manera de ir aprendiendo y conociendo lo que es cada esquina de todas las parcelas que vas elaborando en tu proyecto. Me pareces un ejemplo, tío, te lo digo sinceramente. No, pero Eh, al final es que cuando vives un poco así, ya te digo, que quieres hacer un proyecto y que quieres que funcione, tienes que trabajar mucho. Y trabajar mucho es conocer cada metro de viña donde estés trabajando. Porque yo, si no cre- conoces detrás, es muy difícil. Es muy yo difícil. creo que en esta época en la que vivimos, pensando que hay grandes emprendedores en mundos desconocidos, como puede ser el tecnológico, yo creo que esa gente debería de escucharte a ti en una charla, ¿eh? No, yo soy pequeño, pero pienso que veo muchas cosas que ha hecho mi tío y que han funcionado. Y realmente, como ayer hablaba con un amigo, dice, es que ahora se habla de la zonificación. Raúl ya empezó a hacerla hace 10 años, ¿sabes? Mi Sin duda, familia sin duda. hace casi 20 años empezó a hacer la primera parcela en zonificar en Bierzo y Palacios también ya lo hacían aquí en Bierzo. O sea que al final son gente que va muy por adelantado y tienes que aprender mucho de esta gente. Bueno, a mí al final zonificar me parece es que no queda otro, es que no, vamos, no queda otro remedio. Es decir, cuando digo no queda otro remedio, quiero decir que A ver, si nos queremos adaptar realmente al tiempo que vivimos, hay que zonificar. mira, zonificar es lo que se ha hecho siempre aquí, hasta que surge la filosera, que es cuando hay que arrancar todos los viñedos y en ese momento la gente se queda en 1880 sin una viña, con ese miedo en la pobreza, que a lo mejor es de lo que vivías, y tienes que buscar la viña por otro lado. Y luego, pues claro, empiezan a plantar viñedo, imagínate, en 1925, a lo mejor 1905, y como hay miedo de saber qué puede pasar, que puede venir otra enfermedad, porque nunca sabes, es como ahora, está el coronavirus, y quién sabe que Sí, igual dentro de un sí, año sí, no sí. llega otra enfermedad, estamos con miedo, porque vemos, Totalmente. vemos que no somos superiores a todo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues en 1920 se plantan viña Uh-huh. y luego pues surgen los grupos cooperativos para ayudar a todas estas viñas. Y es cuando desaparece, desde que se vuelven a plantar las viñas por la filosera, toda la zonificación que existía antes. Pero es que tú coges los mapas catastrales de aquí del Bierzo y cada paraje de Valtulle tiene un nombre, ya en el mapa catastral de hace cientos de años. Cada zona del pueblo está con un nombre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces cuando empiezan a zonificar y empiezan a aparecer varios vinos de un lugar, hay que ser de mente abierta. Es decir, nosotros, por ejemplo, el Rapolao lo llevamos zonificando desde 2011, aparece el primer Rapolao, que hicimos Raúl y yo en la Vizcaína, y en 2014 aparecen otros 2 Rapolaos, y ahora pues estamos en 2020 y existen 7 Rapolaos y van a aparecer otros 2 esta añada. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que más que hacer un vino de una zona, hemos puesto Uh-huh. en valor un lugar, que para Sin nosotros es muy duda. importante porque tiene unas características diferentes a otros parajes que también pueden tener otras características, pero este tiene algo que nos gusta mucho a todos. Entonces, esa zonificación que hemos hecho en este lugar está dando que todos los vinos que se están haciendo en este lugar se están vendiendo muy fácilmente porque la gente quiere probar los vinos que hace esta gente en un mismo lugar. Y eso pues será lo que empezará a aparecer en Bierzo, como ahora, por ejemplo. Un vino que existe que se llama La Vitoriana, aquí en Valtuille, Sí, en la Vizcaína, que hace Raúl desde sí, 2011. sí. Empezamos haciéndolo juntos en la Vizcaína. Pues ahora a partir de 2018 van a existir 3 vinos de La Vitoriana, que es un paraje de 3-4 hectáreas aquí en Valtuille, muy escondido, mucha frescura también, cepas de lo más viejo que te puedes encontrar aquí en Valtuille. Y ahora pues hemos decidido en la bodega familiar y Raúl, el otro día nos estuvimos catando el sábado y decidimos pues que nosotros en la bodega familiar vamos a sacar un parcelario de la Vitoriana que hemos embotellado ya, y Raúl va a sacar un parcelario también porque es una misma viña de nuestra familia Sí. que ya tenemos hace más de 150 años. Es una cara norte y sur y vamos a embotellar cada parte por separado, uno para Oltrea, uno para la bodega familiar, y van a salir mucho más caro de lo que estamos vendiendo ahora mismo aquí en las 2 bodegas. Entonces, al final va a ser dar valor a un lugar nuevo aquí en el pueblo, y que se vea que se puede hacer esto en muchos pueblos de Bierzo, en muchos parajes, y que esto va a hacer grande el lugar de origen de un vino.
Sin duda. A mí no me cabe ninguna duda, ¿eh? Es decir, y a mí no me cabe ninguna duda de eso desde que tuve el primer contacto a nivel vitivinícola con Francia. Y donde, o sea, a mí personalmente yo le tengo un cariño muy especial a Francia como lugar vitivinícola, ¿no? Es decir, yo no digo que Claro. sea el mejor ni el peor, pero claro, le tengo un cariño tremendo. ¿Por qué? Porque tú vas allí y ahí sí que te das cuenta de que esto existe, pero además a niveles Ya, tremendos y en todo el país y la gente cuando compra lo sabe valora. qué pueblo quiere comprar, qué zona vale más que otra, ¿sabes? Exacto, es ¿Quieres decir, yo, blancos? Pues me voy a la Côte de Bon y me voy a lo mejor a Meursault, Puligny o Chassin, ¿sabes? Y pues quieres exacto. tintos, quieres buscas Es que es la, elegancia, pues vas es a que Borromané. ¿Quieres un poco es más de claro, rusticidad? Vas a claro. Llebre-Chambertin, ¿sabes? Son diferentes pueblos que al final, por su nombre, muchos productores comparten etiquetas y todos funcionan. Tú mira Francia cómo está. Hace 3 años tú Brutal. comprabas vinos medianamente bien y hoy en día es muy difícil comprar vinos de Borgoña a un precio normal, porque los precios están desorbitados porque se ha zonificado, se ha hecho muy grande el valor de un lugar que ellos llevan haciendo toda la vida y Totalmente. ahora pues esa zona es casi No, pero difícil bueno, conseguir claro, es que vinos, es incluso. Borgoña y todo, ¿no? Es decir, yo este año pasado estuve en Saint-Emilion, estuve en Janfer, que está pegada a Cheval Blanc, pero pegada es No, pegada. mi hermana vivía a 100 metros de Cheval Blanc Pues mira, hace 7 años. pues yo estuve en Yo Janfer, estaba que, allí varias que igual, veces. igual hasta te suena o la viste. Janfer No, 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 la está, bodega no entra. Janfer está pegada a Cheval Blanc, pero pegada es pegada. Aquí acaba Cheval Blanc en esta línea y empiezan las viñas de Janfer. Y bueno, claro, Cheval Blanc es lo que es, Janfer es mucho más barato. No estuve en Petrus, pero bueno, 1 kilómetro, tal. Bueno, aparte, o sea, todo esto, toda esa magia que ellos han sabido interpretar perfectamente. El año anterior había estado en Rafs, o sea, también en Burdeos. Me parece que lo han interpretado de puta madre. Y aquí mucha gente está yendo Aquí, hacia eso. aquí falta unión de propietarios, que ahora la empieza a haber ya mucho más, de viticultores. Tenemos que saber que si hacemos vino con un mismo nombre no somos enemigos ni competencia, sino vamos a dar Total, valor a un lugar. Cada uno total. tiene que tener su mercado y más en una zona, sobre todo como Bierzo, que al final somos 3.500 hectáreas de viñedo ahora mismo, de las 20.000 que éramos después de todo el viñedo que se ha abandonado en esos años en que la uva no se pagó nada bien. Somos muy pequeñitos y al César, final, una cosita. Quedan 2 minutos. ¿Te puedo robar otros 10? ¿Podemos sí, reenganchar otros 10, 15? No te sí, quiero hombre, robar sí. más, ¿eh? Es decir, si puedes. Si Sí, no, claro no, que sí, sin claro que sí, problema, ¿eh? claro que sí. Entonces, cortamos ahora, engancho otro directo y volvemos y a ver si vuelven todos, porque yo creo que están todos aquí como muy, muy enganchados y seguimos charlando un poquito, ¿vale? ¿Te parece? Venga, perfecto. Gracias, César. Un Hasta abrazo. ahora. Hasta ahora. ¿Qué tal, Aquí amigo? estamos. De Muy nuevo. bien. Nada, bueno, se estaba acabando ya y yo creo que la conversación estaba interesante y no quiero que nadie se quede ahí con esta parte de parcelar, de trabajar en esa zona, esas zonas por parcelas, de ese valor que se le da no solo a las parcelas, sino a los villages, a las zonas, a los pueblos. Me estabas contando un poquito de... Sí, de zonificar, que yo pienso que es muy importante. Sobre todo nos hemos dado cuenta que en pueblos como Valtuille, la marca Valtuille, por ejemplo, en el Bierzo suena. Es rara la bodega de Bierzo que no compra uva en Totalmente. el pueblo Valtuille. Valtuille son Claro. 500 hectáreas de las 3.500, 4.000 que puede haber en el Bierzo. Y al final, pues es una marca que ya está cogiendo mucha fuerza y en el que la uva realmente se vende ya está asignada. Es decir, tú llegas a Valtuille y quieres comprar uva y es casi imposible. La uva está Ya me asignada imagino. entre unos bodegueros que compran esta uva. El precio de uva ha subido casi al doble en los últimos 5 años, ya sea por un poco zonificar y darle valor a un lugar o ya sea por las cosechas que hemos tenido, que hemos perdido mucha uva, pero realmente zonificar lo que es el Bierzo o lo que es Valtuille o cada paraje está dando mucho valor a estos lugares en los que mucha gente quiere venir y que están cogiendo mucha fuerza, ya sea aquí o fuera de España, que cuando la gente, a lo mejor aquí por España a veces es más difícil, pues porque somos de una manera, mucha gente conoce el vino, pero tú luego llegas a Nueva York o llegas a Inglaterra y te habla un tío, te pregunta, oye, el Rapolao, un tío que no conoces de nada, y dices, hostia, sabes que esto hace Sí, ruido. bueno, como que está sonando, ¿no? Como que Claro. está
lo que tú dices, haciendo ruido, ¿no? Me parece, evidentemente, me parece maravilloso, porque sí que es verdad que a base de golpear con ese tipo de acciones se logran grandes resultados, ¿no? Y al final tenemos que pensar que si hace ruido, ya sea el Rapolao, o ya sea Moncerval, o ya sea una parcela de Campo Naraya o de Pereje, ¿sabes? Al final lo que va a hacer grande es la marca Bierzo. Y la Sin marca duda. Bierzo va a ser bueno para todos. Porque al final tú pruebas un Bierzo y te gusta. Y si te gusta un Bierzo, hoy pruebas a lo mejor el mío. Pero si te Pero gusta mañana mañana, probarás mañana otro. vas a querer probar otro. Entonces hay que hacer grande, yo siempre digo, la marca Bierzo, porque eso es bueno Sí, sí. para todos. Luego cada uno tiene que buscar su mercado, pero esto nos va a hacer grande a todos y va a hacer que el Bierzo funcione. Y al Sí, final sí. lo bueno que tiene el Bierzo también es que yo veo que tiene un estilo de vino. A lo mejor en el año 2000 fuimos vinos con mucha madera, mucha concentración, porque veníamos de una época en la que vendíamos uva a la cooperativa, solo intentábamos tener sobre todo producción para estas cooperativas, para ganar más dinero, nuestros abuelos en aquel entonces. Y luego, pues claro, en los años 90 llega el salto de intentar hacer cada uno su vino, y cuando quieres ser mejor, pues intentas a trabajar las viñas mucho mejor, mucha menos producción, elaborar todo mucho mejor y bueno, pues ahora está surgiendo sobre todo lo que existe en el Bierzo, es un estilo de vino que a lo mejor en los años 90 fuimos vinos, como te digo, con mucha concentración y mucha madera, porque a lo mejor teníamos mucho desconocimiento y era la única manera que buscamos para hacer un vino bueno, porque nosotros teníamos vinos de 11 grados porque la uva no maduraba del todo de la cantidad de uva que dejábamos por cepa. Pero tenemos que dar cuenta que ahora a lo mejor en el año, desde el año 2013, por un decir, los vinos de Bierzo, pues las viñas ya son viñas mucho más pobres, mucho mejor trabajadas, y el estilo de vino sobre todo es un vino en todo el Bierzo más elegante, que no busca a lo mejor la presencia tan bruta de la madera, que tampoco digo que la critique, a lo mejor a mí no es lo que más me gusta, pero veo que Bierzo tiene un estilo de vino que cuando tú lo pruebas, pues puedes decir, esto puede ser de Bierzo. No, no, sin duda que lo tiene, sin duda que lo tiene, ¿no? Mira, el otro día te quiero hacer una pregunta, porque además Bierzo es especialmente singular y trabaja especialmente el tema de viñas viejas, ¿no? Y el otro día lo comentaba también hace poco, bueno, hace poco, no, este lunes en otro directo que hice. El otro día escuché a bueno, el director general de Vega Sicilia decir que Gran charla, ¿eh? Yo la vi también y fue una pasada. fue brutal, pero que decía que su viña más vieja nunca daría su mejor vino. Entonces, me llamó, te voy a ser sincero, yo Sí, como sí. amateur no profesional que soy, me llamó poderosamente la Yo, atención yo tengo mis cuando... conclusiones también de este razonamiento. Dame, ¿Por qué puede ser? pues Yo, eso es yo, lo que yo necesito de alguien como tú ahora A mismo. ver, yo veo que, Cuéntame. por ejemplo, a ver, al final soy un viticultor joven que quieres aprender mucho y quieres ver cosas y te das cuenta realmente, claro, tú puedes tener una viña de 300 años, a lo mejor es una viña de la hostia, pero por lo que veo yo en las viñas de Bierzo, cuanto más viejas son, generalmente suelen ser viñas que echan a lo mejor 2 o 3 racimos por cepa. Cuando tú tienes 2 o 3 racimos por cepa y no da más la cepa porque es muy vieja, generalmente esos vinos suelen ser unos vinos mucho más concentrados y van muy diferente al estilo de vinos que a lo mejor es lo que quiere el mercado ahora mismo. Entonces, a lo mejor no nos gusta esa viña de 4 o 5 años, ni 20, que a lo mejor te echa una burrada de racimos por cepa y los vinos suelen ser mucho más diluidos. Pero a lo mejor muchas veces tampoco quiere decir que si tú tienes una viña de 150 años que solo te da un racimo por cepa, vayas a tener un vino, tu mejor vino, como quien dice. Porque a lo mejor lo que tienes es un vino súper concentrado porque ya viene concentrado de ese viñedo. Yo lo veo, por ejemplo, en parcelas que estoy trabajando en Pico Ferreira, con diferentes viticultores, y me he dado cuenta, al principio solo tenía una parcela y era muy difícil entender lo que pasaba. Y cuando me fui ganando un poco la confianza a la gente y fui consiguiendo más uva en este paraje, me daba cuenta de cómo trabajaban los viticultores las viñas. El tipo de poda, sobre todo en un paraje, en una viña, marca mucho lo que va a ser tu vino. Si va a ser un vino más concentrado, más diluido, más fino, menos fino, más rústico. El acercamiento que tenga esa viña a lo mejor a la roca madre que tiene el paraje. Yo, por ejemplo, en Pico Ferreira, en el alto del paraje, está a 10 centímetros de la roca madre. Sí. Incluso la roca madre incluso llega a salir por encima de la tierra, y generalmente esta parcela pues siempre me suelen dar un poquito muchos vinos más concentrados porque no tiene la raíz tanta capacidad para desarrollarse en la tierra, y generalmente llega a la roca, racimos más pequeñitos, no echa tanto racimo, la viña es mucho más pobre, y yo generalmente pienso que esa es mi gran viña, y cuando voy a hacer la elaboración intentas cada año mejorar un poquito, te das cuenta que no es a lo mejor la mejor viña para el vino que yo busco. Entonces hay que saber también interpretar un viñedo, que esto es lo más No. importante dentro de la elaboración de un viticultor. Sí, es que a mí me llamó muchísimo la atención ese comentario.
y ese comentario con el que más me sorprendió me quedé, ¿no? Aparte que me encantó, todo lo que dijo y la calma con la que habla, ¿no? Es decir, que me parece una Sí, persona, además, me gustó mucho a mí también esa charla. tiene De hecho, que un, tiene un, no iba a escuchar y me puse a escucharla y me la tragué entera porque la verdad que estuvo muy bien, contó mucho la historia de lo que fue Vega Sicilia, las familias que han pasado por la bodega y la verdad que estuvo yo, genial. yo creo que él en concreto además tiene un tono y una forma de expresar que yo creo que le hace al final, le da el punto perfecto a una bodega de ese prestigio como tiene Vega Sicilia, ¿no? Así que bueno, pues no sé, yo me gustaría exprimirte a tope, pero Dale, dale. ya no sé, hemos hablado ya de zonas en las que te gustaría trabajar, me quedo con lo de Asturias, te tienes que venir para acá. Eh, Hemos hablado un poquito de tu tío. Yo te preguntaría, ¿cuál es el mejor vino que has probado en tu vida? ¿Te acuerdas? A ver, el mejor ¿O vino que he tienes probado en mi algo vida. que digas esto? Que no Sí, sea, sí, mira. que no sea de tu Vale, tío, ¿eh? vale. No vale que sea de tu tío. Y luego dices el A mejor ver, vino que has probado de tu a tío. ver, no sé si es el mejor vino que he probado en mi vida. Hay muchos vinos que te marcan. Yo he probado, por ejemplo, la Tache, he probado 2 veces en mi vida. Echezó 2, Rich Buruna, y no sé si ha sido el mejor vino de mi vida porque a lo mejor no lo tomé en el mejor momento de mi vida. A lo mejor lo tomé cuando estaba empezando en el mundo del vino, cuando empezaba a trabajar con Raúl y a lo mejor no valoraba el vino a lo mejor como lo valoro ahora. Claro. Entonces fue una pena, a lo mejor. Pero a lo mejor uno de los vinos que me ha marcado a mí en mi vida, y no es una broma aunque parezca una mentira, fue un señorío del Bierzo del 76, de la cooperativa de Cacabelos, que lo tomamos justo ahora, hace más o menos un año en Portugal, 3 amigos y yo lo llevé de cachondeo una noche. Pues ya te digo, hace un año, una noche que fuimos allí a Portugal, nos juntamos los tres para pasar allí como un fin de semana y yo llevé esta botella de cachondeo como era un vino de cooperativa, llevábamos vinazos todos, yo llevaba muchas cosas de Ganevat que había comprado, Uh-huh. Luis, el enólogo de Nipor, también traía muchas cosas y Carmelo también traía muchas cosas, Vicente y pasamos la verdad que una noche muy buena. Yo llevé esa botella y abrimos pepinos de la leche, cosas muy buenas de España y de fuera, y yo cuando abrí esa botella ciegas todos quedamos flipando. Entonces me di cuenta que digo, hostia, ¿sabes? Aquí hay algo. Y de hecho, mira, esta mañana he recibido 3 paquetes de 3 señoríos del Bierzo que me he comprado por internet del 70 o 98 y 85 creo que es. Es decir, he comprado varias botellas porque es uno de los vinos que me ha marcado y que es el de los pocos Bierzos, junto con a lo mejor con un Palacio de Arganza viejo, que los pruebes y digas, hostia, este es el estilo de Bierzo que se hace ahora, hace 40 años. Entonces, es uno de los vinos que, por ejemplo, me ha marcado. También una vez me ha marcado mucho cuando empezaba un merenzao de Algueira, un día que lo Uh-huh. probé, Sí. de 2013 en una cata ciegas en la bodega. En una cena fue uno de los vinos que me marcó y de hecho es una variedad que me gusta mucho. Y luego pues vinos, pruebas muchos, al final De, de- cuando eres de- joven, de tu tío, de Raúl, ¿cuál es el vino que más te ha molado de lo que ha hecho él? a lo mejor un Rapolado de la Vizcaína del 2012 fue uno de los vinos que más me marcó porque es la segunda añada que hacíamos en el proyecto y fue un vino muy bueno. Ese fue uno de los vinos que más me gustó a lo mejor. Y luego, pues, no sé, un Villegas 2013 de la bodega familiar. También es uno de los vinos que fue muy bueno de los que yo he probado. Tengo algunas botellas guardadas porque es una de las añadas que cuando viene alguien nuevo y quiero enseñarle lo que es un Bierzo fino y elegante, le voy a probar eso. Y no sé, es que Raúl he probado tantos vinos, pecados viejos Me, que me- están me- muy me tremendos. imagino, ¿no? Me De hecho, imagino. un día limpiando aquí en una casa antigua que tenemos, me encontré 8 botellas del Pecado 2004, que Raúl ya ni sabía Joder. ni que existían. Esto hace 3 años o 4. Y la verdad que flipamos. De Sí, hecho, le ¿no? deben quedar 3 botellas o así y flipamos, la verdad. Bueno, claro, es que al final muchas veces yo creo que os pasará, ¿eh? Es decir, y yo he visto algunos casos en los que pasa, ¿no? Que uno no conserva sus vinos y de repente los conserva otro o se los encuentra un día de repente por ahí y alucina con sus propios vinos, ¿no? Pues esto estaba Es... en una casa vieja que estaba llena de paja, de hierba, y era donde dormían los perros. Y un día que nos pusimos a limpiar para meter barricas allí, aparecieron estas cajas de allí, junto con 2 botellas de José Luis Mateo del año 2001 o por ahí más o menos.
un Guímaro del 99 o 2000 o por ahí más o Es la menos. Y hostia, luego tío. 8 botellas del Pecado allí tiradas que la verdad que flipamos. Y una vez hasta se enfadó Raúl, una vez en una cena que abrí una yo allí delante. Cago en tal, que nos quedan solo 2. Tal. La verdad que fue una anécdota buena, la verdad. Pero no Qué sé, es bueno. que tantos vinos de Raúl, pero bueno, vinos casi que me acuerde que me hayan marcado, a lo mejor son estos vinos, junto con algún albariño que probé el otro día. El sábado probé un albariño que me dio a ciegas, que va a sacarlo al mercado y parece un chardonnay. Si lo pruebas a ciegas, parece un chardonnay, la verdad. Dice, ¿qué te parece Hostia. esto? No sabía ni qué era de él. Dice, ¿qué te parece? Y parece un chardonnay. Y era un albariño y la verdad que me quedé flipando. Fue una de las cosas que a lo mejor más me gustaron. Bueno, Pero también es que son muchas vinificaciones. No te puedo decir uno porque he visto palominos, he visto pinot noir de muchas zonas, Ribera Sacra y no sé. No sabría ahora decirte decantarme por uno solo. El nombre que dice aquí bueno, aquí ya Francisco me están no lo sé, preguntando porque todavía sí, cómo se llamará no el tiene ni nombre. etiqueta. No tiene ni Bueno, da etiqueta, igual. la verdad. Hay que buscarlo por donde sea e intentar No, no, lograrlo. sí, todavía creo que no existe. Pero el otro día estaba sin etiqueta, esto no está en el mercado todavía, pero yo lo probé y me gustó mucho. Creo en 17 y me gustó mucho, mucho, mucho. La última pregunta, que no te quiero robar mucho más tiempo. ¿Qué tiene la mencía que tanto os pone a vuestra familia? Bueno, a nosotros al final nos pone la mencía, es al final la cosa que lleva aquí 120 años y que si la gente no la ha abandonado es porque pienso que tiene su valor, es decir, porque no es una cosa mala, y yo creo que tiene la mencía, creo que puede tener mucha finura. Este Navidad hicimos una cata el día 30 aquí Ujú. en la casa de Raúl y había grandes vinos. Había una cata de garnachas, había una cata de mencías, había una cata de vinos de Francia tintos y vinos de blancos. Entre todos los vinos que probamos, que eran unos 25 30, Qué guay. Escucha, había Pingus. esas catas, joder, se puede. O sea, tenéis que cobrar, pero que se pueda ir, coño. Joder. Entre esa cata había Pingus, había Ermita, había Faraona, Sí. había vinos de productores de Bierzos aquí muy buenos, había Top. vinos vinos de, por ejemplo, Manllés, no sé, vinos muy top de España, vinos de fuera también. Y luego hicimos una cata de mencías, en los que había mencías pues un poco significativas de lo que soy Bierzo. Y yo cuando probé la cata de mencías, fue cuando me di cuenta después de hacer cata de garnachas, que a mí me gusta también mucho la garnacha o vinos de Francia o tal. Catando esas mencías a ciegas me di cuenta de que no sabíamos ni que eran mencías o que no eran, o qué vinos estaban detrás de esas botellas, porque eran botellas. Nosotros hicimos una cata a ciegas que cambiamos todas las botellas de botella. Es decir, estaban todas etiquetadas y una persona antes de toda esta cata las cambió a botellas como el que lleva el palé cuando vas a embotellar un vino, con Qué un guay. número, y nadie sabía, para que no hubiera influencia, Joder, qué vino era eso o mola qué tal. mucho, ¿eh? Eso mola muchísimo. Sí, pero bueno, fue una ocasión que suele hacer una vez al año mi tío. Bueno, no está mal, no está mal. Y Una vez al año también no, molaría, ¿eh? y cuando hicimos la cata de mencías de Bierzo, pues yo fue cuando en esa cata ciegas me di cuenta de la finura que puede tener una mencía bien elaborada, porque eran 8 o 9 mencías más o menos, y yo cuando llegué ahí fue cuando te das cuenta, joder, venimos de gastar grandes cosas, ahora estamos probando esto y esto puede ser muy bueno. Entonces a mí fue una cosa de las que me marcó realmente. Yo creo que puede tener mucha elegancia y mucha personalidad y un estilo de vino sobre todo muy diferente. Pues sí, pues sí. Y sobre todo con vinificadores o con gente que luego la trate como lo hacéis vosotros, como lo haces tú en concreto, que oye, hablar de tu tío ya está bien, joder. No, ¿por qué no? Hay que hablar del El que hace las protagonista. cosas Bueno, bien hombre, las hace bien. no, no, bueno, sí, las hace bien, pero tú también las haces. Y muy bien, y es ese protagonista de aquí. Eh, la verdad es que cuando vosotros luego le dais ese toque tan chulo, ese toque de delantero centro que va a la escuadra, pues convertís esas uvas en algo maravilloso para el público final que somos nosotros, ¿no? Los mortales. César, bueno, yo no tengo, bueno, no sé cómo darte las gracias por todas las Nada, cosas gracias, que has dicho. gracias a ti, Claudio, por hablar un poco y la gente que está aquí escuchándonos un poco. Y la verdad que lo paso muy bien, hablando sobre todo de vino con mucha gente, cosas nuevas, intercambiando siempre
información con otros viticultores, con otros elaboradores de otras zonas. Para mí siempre es un placer siempre intentar aprender un poquito cada día más. Bueno, no puedo aportaros mucho porque yo no sé mucho más que lo que sabe el consumidor final, pero sí que desde luego tengo toda la ilusión del mundo porque se os conozca, porque seáis gente conocida y que todo el mundo pruebe las maravillas que hacéis y los vinos que hacéis. Y de verdad que te estoy muy agradecido, le estoy muy agradecido a tu tío también porque me descubrió un nuevo mundo también cuando lo conocí. Y me parece que todo lo que me dijeron de ti es cierto. Creo que eres un crack y no por los vinos que hagas, sino por lo humilde y por lo buen tío o por el tío cojonudo que eres. Así de fácil y así de directo. Al final, cuando hay buenos viticultores es porque detrás son buenas personas. La verdad Bueno, sí, que sin duda. hay que primero ser buena persona para ser buen viticultor, así que eso es lo primero. Pues entonces tú vas a ser un viticultor cojonudo. Bueno, ya veremos. Y te espero, te estoy esperando ya. O sea, en Cangas, bueno, para que puedas hacer un vino ahí, tío, porque la verdad es que para Asturias sería un orgullo. Manda huevos que tenga que venir alguien de fuera a hacer un vino a Asturias, bueno. Bueno, digo Cangas porque me has preguntado la zona y yo pienso que es una No, zona no, que está más pero desconocida, que no hace ruido, está ahí escondido y pero a mí, siempre he escuchado que tiene un potencial de la hostia. Yo lo que he probado viejo a mí me ha encantado, la a mí verdad. eso me toca el corazón porque soy asturiano, me encanta el vino y me encantaría no solamente hablar de los vinos asturianos, sino hablar de vinos asturianos también hechos por gente como vosotros, que seguro que también podéis aportarle un punch importante a la zona de Asturias a nivel vitivinícola, ¿no? Entonces, bueno, César, sin más, 1.000.000 de gracias, de verdad. Ha Gracias a sido un ti, placer. Claudio. Un Ha sido placer un el mío placer. también, estar un ratito hablando contigo. Gracias a todos los que estuvisteis por ahí también y nada, nos vemos pronto, César. Espero que ya en persona, que nos podamos dar la mano y un abrazo, tío, porque al final con mascarilla, tío, es como Ya, que es se queda complicado. todo un poco descafeinado, ¿no? Es complicado, es complicado. Pero bueno, esperemos que pase pronto esto porque estamos viviendo en el mundo del vino una etapa muy difícil, muy Lo sé, complicada. lo sé, De hecho, aquí influye en todo, desde el que vende en el bar final, al que está en la bodega que no vende, al lo sé, viticultor que no sabe qué va a pasar con la uva. O sea que lo sé. es un momento complicado para todos que esperemos que pase pronto porque realmente al final a nadie nos gusta trabajar para no poder vivir bien. Bien lo lamento porque es verdad, es así. Y ojalá un poco con esto, con todo lo que estemos haciendo entre todos, podamos ayudar a que esto pase lo antes posible, de manera más agradable, pero también que pase de la manera más o menos gravosa desde un punto de vista económico, que evidentemente eso, por desgracia, también es importante. Chin, chin, César, Bien. gracias. Un Gracias abrazo, por todo. Claudio. Un abrazo muy fuerte. Chao.